En este segundo módulo vamos a resignificar lo que viviste, tu historia. Vamos a descubrir el mensaje que hay detrás del dolor, de lo que hoy te duele, y a cerrar esos duelos invisibles que no tenías ni idea que estaban y mucho menos que quedaban abiertos. Si estás acá es porque ya diste un paso enorme. Comenzaste a mirar tu historia con un poco más de conciencia, así que ahora vamos a ir un poquito más profundo. No para revivir lo que te dolió, sino para escuchar lo que todavía necesita ser reconocido, sentido y también liberado. Muchas veces lo que más nos pesa no es lo que pasó, sino todo lo que quedó sin nombrar, sin comprender y sin cerrar. Así que este módulo va a ser una invitación amorosa a darle lugar a eso. No para quedarte ahí, para que sufras, sino para soltarlo desde un lugar más consciente y reparador. Vamos a ver al dolor como un mensajero. Y no te voy a decir que todo pasa por algo, porque es una frase que seguramente la escuchaste 1000 veces. Pero lo que sí hoy quiero es proponerte otra mirada. Es que empieces a pensar si ese dolor tuviese algo para mostrarte. ¿Qué mensaje te daría? Y no vamos a justificar lo que pasó o por qué estás sufriendo, pero sí podemos empezar a hacernos una pregunta distinta que va a ser más transformadora, más potente, y es, ¿qué aprendí a pesar de esto que me está causando dolor, de este sufrimiento? Y te invito a que pauses acá un poquito el video y que te hagas esta pregunta. ¿Qué aprendiste a pesar de esto que estás hoy viviendo y que estás sufriendo? A veces el dolor aparece y nos muestra aspectos nuestros que quizás desconocíamos, que no teníamos ni idea. Nuestra fuerza interior, por ejemplo, los límites que no sabías que podías poner o que no habías puesto antes y ahora podés empezar a poner, tus recursos, tu resiliencia, tu poder de salir adelante, tu valentía, tu determinación para superar esto, tu dignidad, aprendés también a defender tu postura, tu valor, sin perder tu calma, tu paz, tu amor propio, ese amor que a veces está dormido porque vivimos quizás en relaciones dolorosas, donde no nos quisimos bien y no nos quisieron bien. Entonces el dolor te viene a mostrar que ese amor propio es tuyo y que quizás hoy tengas que trabajar en ello, pero que está en vos, que es parte tuyo. Y el dolor que sufrimos hoy no lo elegimos. Lo que sí podemos elegir es qué vamos a hacer con esto. Podemos aprender a resignificarlo. Y resignificar esto que nos pasa no es negar lo que vivimos, no es minimizar, no es hacer de cuenta que nada pasó o que ya lo superamos, sino que es animarnos a mirarlo desde otro lugar, un lugar como más sabio, como más compasivo con nosotras mismas. Es empezar a pensar en vez de esto me destruyó, esta situación me destruyó, a esto me está transformando. Fíjate el poder que tiene cuando lo resignificas, cuando empezás a pensar en que esta situación que estás viviendo quizás sea una oportunidad para transformar algo de tu vida. Y esto no va a ser mentirte, sino va a ser honrar tu historia y también aprender para poder seguir y continuar. Cuando resignificas tu dolor, no lo estás borrando, no lo podemos borrar. Lo que podemos hacer es darle otro sentido que nos alivie y esto nos va a empezar a permitir sanar. Y no todos los duelos que vamos transitando a lo largo de este proceso que es la separación tienen que ver con la muerte de alguien, ¿no? O con la persona en sí que se fue, sino con cosas que nos duelen y que no fueron quizás, como por ejemplo la pareja que no funcionó, los planes que no se cumplieron, los proyectos que quedaron truncos, ¿no? La familia que soñaste y no llegó o se transformó por la separación, la versión tuya que dejaste atrás, que ya no vas a hacer. Todo eso te duele, todo eso son duelos que van quedando abiertos. Y no se trata de negarlos, como te decía, sino de darles un significado distinto y de verlos para ver que estos duelos son parte de la separación. Y también es dejar de insistir, de esperar, de imaginar las cosas, ¿no? Con esto de qué hubiera pasado si tal cosa o tal otra. Y empezar a aceptar lo que fue con amor, con respeto,
haciendo un cierre, cerrando esa historia y dándole espacio a lo que pueda venir, a lo nuevo que pueda aparecer en tu vida, que va a ser seguramente hermoso. Y este cierre que necesitamos para empezar a sanar es un estado emocional que nos trae claridad y una sensación de que algo finalizó. Es cuando comprendemos que lo que sucedió es lo que tenía que pasar, incluso si lo que pasó no nos gustó o no es lo que esperábamos. Cuando no hay un cierre, la mente queda como atrapada en preguntas sin respuestas, generando como un desgaste enorme emocional. En cambio, cuando cerramos, cuando logramos este cierre, podemos soltar la situación y enfocarnos en lo que sigue, en nuestro futuro, en crearnos ese futuro. Idealmente, el cierre lo conseguimos, idealmente, ¿no? Con una conversación con el otro, en conversaciones claras, honestas, en las que ambos puedan expresar lo que les pasa y también entender lo que la otra persona vive o le sucede. Pero sabemos que estos cierres o estas conversaciones no siempre son posibles. Igualmente, aunque no tengas esta conversación o esta despedida perfecta, podés y debés encontrar un cierre tuyo que te libere, que te permita salir de esta situación en la que hoy estás. Y la necesidad de cerrar surge porque los seres humanos rechazamos la incertidumbre, ¿no? Esas cosas nos incomodan estos cabos sueltos, estas emociones que no pudimos expresar, las historias que no tuvieron un final o no lo tuvieron como nosotras queríamos. Y si no tenemos información o información clara, nuestra cabeza lo que hace es inventarse explicaciones y a veces esas cosas que nos inventamos son más dolorosas que la situación en sí. Entonces, aunque lo ideal sea el cierre que te mencioné, esta conversación de las partes, sabemos que no siempre va a ser, que no va a ser siempre posible, pero que no necesitas sí o sí imperiosamente que esto suceda, porque vos tenés la posibilidad de construir tu propio cierre para seguir adelante y para seguir en paz. Vamos a hablar de por qué necesitamos un cierre, pero antes quiero contarte qué no es un cierre. Un cierre no se trata de una venganza, no se trata de tener el control de la situación o de forzarte a que aceptes cosas que son inaceptables. Y está bueno que te preguntes antes de que avances y que lo hagas con honestidad porque va a ser una pregunta solamente para vos. Si lo que realmente necesitas es un cierre, es entender lo que sucedió, o estás necesitando que la otra persona sufra como vos estás sufriendo. A veces no se trata de una venganza evidente tipo novela que le vas a clavar un puñal por lo que te hizo, pero sí de un deseo sutil y hasta inconsciente de que el otro se sienta mal, de que entienda lo que te hizo, de que te pida perdón, de que te suplique. Y no te sientas mal si sentís esta necesidad de venganza, porque es normal, no te juzgues. La idea es que si sentís que existe esta necesidad, que puedas tomar como una especie de distancia emocional antes de continuar, porque ese dolor tiene mucha información, esa necesidad de vengarte del otro tiene mucha información para vos. Entonces está bueno que te tomes este momento para pensar qué hay detrás de tu necesidad de cierre. Y vamos a ver por qué necesitamos realmente un cierre. Bueno, la necesidad de cerrar es profundamente humana. Como te mencioné antes, necesitamos explicación, no nos gustan las cosas no resueltas, las cosas no dichas, los cabos sueltos. Entonces, cuando buscamos un cierre es una forma de buscar comprender, de sentir un alivio emocional y de darle un sentido a lo que nos pasó. Así que te voy a detallar algunas de las cosas por las que necesitamos cerrar. Primero, porque estamos sufriendo. Cuando el dolor nos domina, sentimos que no podemos seguir adelante. Y a veces pareciera que el pasado como que nos toma de rehén, ¿no? Lo que nos contamos sobre lo que nos pasó, esta historia que nos contamos, puede empezar a atraparnos como así como en un bucle de sufrimiento repetido, constante. Y sanar implica mirar de frente lo que te pasó, explorar lo que sentís, permitirte sentir estas emociones, analizar también el rol que cada persona
jugó en la relación, incluso también tu propio rol dentro de esta relación. Y sé que es un proceso muy difícil, pero también es muy necesario. Y a veces el cierre no viene del otro, porque muchas veces el otro no puede, no sabe cómo hacerlo. Y te diría que ese cierre entonces depende de, termina y empieza y termina con nosotras mismas. Te diría que la mayoría de las veces, aunque estemos sufriendo, necesitamos nosotras hacernos de este cierre. También porque estamos enojadas, ¿no? La ira a menudo nace de este dolor. A veces queremos que el otro sepa cuánto nos hirió o incluso buscamos una disculpa. Así que ese enojo puede ser también una emoción como muy movilizadora porque te puede obligar o te puede invitar a que actúes, pero también si te quedas mucho tiempo sosteniendo este enojo, se vuelve destructivo. Y a veces el enojo también funciona como un escudo protector, porque hace que no veas que abajo de ese enojo, tras ese enojo, hay sentimientos de tristeza, de miedo, de vulnerabilidad, ¿no? Por eso es clave que observes que detrás de esta ira, a veces de este enojo, hay otras emociones que te están teniendo hoy atrapadas. También porque nos sentimos impotentes. Cuando algo escapa a nuestro control, como una ruptura, el engaño, la traición, buscamos recuperar el poder a través de la comprensión, de entender, ¿no? Pensamos que si logramos entender esto, este para qué o este por qué nos pasó esto, el dolor va a disminuir. Pero a veces no hay una explicación clara o a veces no llega esta explicación, no llega nunca. Y si te mantenés insistente en esta búsqueda de un sentido, te vas a quedar estancada. Aceptar que algunas cosas simplemente son, a veces, sin mucha explicación o sin una explicación lógica, es también parte del proceso de soltar. Porque queremos que nos pidan perdón. Podemos necesitar que el otro reconozca el daño, el sufrimiento que hizo, ¿no? Sus acciones, cómo nos hicieron sentir. A veces queremos que el otro admita este error y se arrepienta. Entonces por eso estamos buscando este cierre. También porque queremos que todo tenga sentido. Buscar un sentido a las cosas nos da como una ilusión de control. Queremos entender por qué el otro actuó de cierta manera o por qué las cosas salieron como salieron. Y las personas no siempre hacemos las cosas con un sentido lógico o no todo tiene un para qué o un por qué claro. Así que cuanto antes aceptemos esto, más nos vamos a alivianar, vamos a sentir que nuestro camino va a estar más liviano y más vamos a poder acercarnos a este cierre que nos va a permitir seguir avanzando. Bueno, como ya hemos hablado, necesitamos darle un cierre a nuestra situación, a la relación, para poder seguir adelante. Pero ese cierre no siempre llega de la manera que lo necesitamos o que lo deseamos, como es una conversación, por ejemplo, con el otro, como ya hablamos, en las que ambas personas puedan hablar de lo que les sucede, entender lo que les pasó al otro. Y sobre todo, hay algunas situaciones en las que seguir insistiendo con tener este cierre es más doloroso que sanador. Así que ahora te voy a compartir algunas situaciones en las que dejar de buscar este cierre con el otro, esta conversación de cierre con el otro, es un gran acto de amor propio y hasta te diría que de autocuidado. Bueno, primero es cuando la otra persona es narcisista, abusiva o maltratadora, ¿no? Buscar un cierre en estos casos suele ser un desgaste enorme emocional y una apertura a nuevas heridas también, ¿no? Muchas veces estas personas niegan todo lo que pasó, te manipulan la realidad, inventan y tratan de invalidarte. Entonces, buscar una conversación de cierre con esta persona lo único que va a hacer es lastimarte. También cuando hay gaslighting, viste que el gaslighting es una forma de manipulación en la que la otra persona te hace dudar de tu percepción o incluso hasta de tu salud mental, haciéndote sentir que exageras, que estás inventando cosas también. Así que en estos casos, con estas personas, insistir en un cierre lo único que puede hacer es profundizar tu confusión y hacerte sentir más vulnerable que antes de lograr una conversación. Así que te diría que en estos casos
tampoco busques un cierre con el otro. Cuando la otra persona evade toda responsabilidad, si cada uno de tus intentos por dialogar con el otro terminan en discusiones, en excusas, en minimizar lo que te pasa o en hacerte sentir que no es necesario, ¿no? Lo que más probable que suceda es que no obtengas nunca este cierre, que no vayas a obtener un cierre reparador y que te vayas a frustrar aún más. Cuando el riesgo es mayor que la recompensa, a veces intentar cerrar con alguien que históricamente fue difícil, que fue una persona complicada, no hablamos de personas quizás como antes narcisistas, pero quizás hay personas que también son complicadas, que se enojan, que se cierran, y tener esta conversación con estas personas te puede exponer a situaciones que pueden ser estresantes para vos, ¿no? Así que pregúntate si realmente vale la pena el costo emocional que implica querer el cierre con esta clase de personas. También cuando el proceso se vuelve interminable, cuando se extiende en el tiempo, con encuentros que no te van a sumar, con mensajes que lo único que hacen es abrir heridas nuevamente, o incluso con procesos legales interminables. Así que en estos casos también puede ser que seguir buscando un cierre te deje aún más estancada. También cuando podés dañar a la otra persona, en algunos casos buscar un cierre con el otro es reabrir heridas que a veces son innecesarias, especialmente si ya se dijo todo o incluso si la relación ya terminó de una forma clara. Entonces, insistir con esto es lastimar quizás al otro, abrirle estas nuevas heridas. Y también cuando sabes en el fondo que no vas a recibir un cierre de la otra persona. Porque hay veces en que el otro no tiene la capacidad, la madurez o la voluntad para darte este tipo de cierres. Así que aceptarlo, aunque sea doloroso, también es liberador. Así que acá te sugiero que te hagas alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, según lo que sabes de la otra persona, según lo que conoces del otro, si tuvieses una conversación con el otro estaría dispuesto a escucharte. ¿Te demostró apertura en algunos otros momentos de tu vida? ¿Han tenido conversaciones profundas? ¿Fue empático? ¿O siempre invalidó lo que sentís? Porque es importante saber que el otro no siempre está preparado, no siempre puede, no siempre quiere. Entonces, insistir en esto, insistir en un cierre con el otro, lo único que va a hacer es que sufras aún más y que las heridas queden a veces más abiertas que antes de comenzar a buscar esta conversación y este cierre. Todo lo que viviste formó parte de tu historia, pero no todo tiene que acompañarte para siempre, no todo tiene que ser parte de tu futuro, por más de que haya sido parte de tu pasado. Y podés honrar lo que fue y también a la vez soltarlo, porque muchas veces la sanación comienza cuando dejamos de mirar hacia afuera y empezamos a mirar hacia adentro, hacia nuestro poder para poder salir de esta situación. Entonces no siempre un cierre va a venir de una conversación. A veces llega cuando vos decidís que ya es hora de seguir adelante. Así que te invito a que vayas al cuaderno de ejercicios, como en cada uno de los módulos te propongo, que completes los ejercicios que ahí aparecen. Esto es importantísimo, que lo hagas antes de que pases al módulo siguiente. Y si este módulo te movió algo por dentro, me ayudas mucho dándole like y suscribiéndote al canal. Y también compartiéndolo con alguna mujer que lo necesite. En el próximo módulo vamos a trabajar algo muy poderoso, las creencias. Esas frases que repetís como si fueran verdades absolutas y que en silencio te siguen frenando. Vamos a ponerlas en palabras para poder transformarlas. Te espero ahí.